Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Enrique. Un saludo para ti y toda la audiencia de Venevisión. Es muy importante saber en qué punto estamos hoy, cuando ya se inicia la cuenta regresiva de este proceso electoral del 20 de mayo, en qué fase del cronograma estamos hoy, qué es lo que viene y si hay expectativa del cumplimiento de cada una de las fases del cronograma electoral previsto. Sí, bueno, al día de hoy, Endrina, el cronograma de la elección presidencial y de los consejos legislativos para el 20 de mayo ha venido ejecutándose como ha estado previsto, bueno, en el marco de una elección que es bien sui generis. Debo recordar que de alguna manera ha sido objeto del marco del funcionamiento del Estado, ha sido de alguna manera invadido en el marco de las competencias que le son propias al Consejo Nacional Electoral, y cuando hablamos de la definición de los tiempos, de la convocatoria a este proceso del 20 de mayo, bueno, lo primero que uno tiene que señalar es que corresponde a una fecha, a una temporalidad que fueron de alguna manera impuestas vía Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, una vez disipados esos aspectos que corresponden a la definición de los tiempos, el Consejo Nacional Electoral convocó el proceso, definió el cronograma electoral y a partir de ese momento se han venido cumpliendo actividades muy importantes. La primera que quiero resaltar es que este proceso se está celebrando en el marco de acuerdos entre los distintos actores políticos, entre los candidatos que se postularon al proceso electoral y que contribuyen a abonar, por supuesto, las mejores condiciones para que precisamente se puedan ir ejecutando cada una de las actividades del cronograma electoral. Ya se cumplió lo que corresponde a la auditoría del registro electoral, con la presencia de las organizaciones con fines políticos, la observación nacional, con auditores externos del Consejo Nacional Electoral. Luego se celebró la auditoría de la base de datos elegibles, que es para el sorteo de los miembros de mesa, el cual también ya se ejecutó, con la presencia activa de los partidos políticos, de los representantes de los grupos de observación nacional, abierto desde el punto de vista para que cualquier venezolano pudiera observar ese proceso y dar entonces ya con ello cumplimiento a la ley y la disposición de más de 1 millón de venezolanos, Endrina, que salieron sorteados para el cumplimiento del servicio electoral obligatorio, y que son ellos entonces quienes, junto con el Consejo Nacional Electoral, junto con los actores políticos, estamos llamados a cumplir en ese triángulo de la participación con los aspectos para la realización de la elección del 20 de mayo. Rector, hay un tema fundamental, no solamente para los análisis nacionales en materia electoral, sino también internacionales, que es el tema de la legitimidad de este proceso. Ha habido pronunciamiento de algunas naciones quienes aseguran no van a reconocer estos resultados. Yo le pregunto a usted, como rector principal del Consejo Nacional Electoral, si hoy estas elecciones están asumiéndose con las garantías correspondientes, porque también ha habido varios pronunciamientos en torno a las condiciones de este proceso electoral. Sí, te agradezco la pregunta, Endrina, sobre todo porque uno percibe en el colectivo, en el país, un desaliento acerca de, o confusión también en otras partes, acerca de la realización de este proceso presidencial del 20 de mayo de los consejos legislativos. Lo primero que quiero resaltarte es que las condiciones electorales están ahí, están presentes. Cuando hacemos la revisión de estas condiciones electorales y se comparan con los últimos 2 procesos electorales, elecciones regionales, elecciones municipales celebradas el año pasado, bueno, este proceso electoral se asemeja mucho más a las elecciones parlamentarias desde el punto de vista del entorno de las condiciones objetivas del proceso electoral. Y todos conocemos en definitiva qué sucedió cuando, a través de ese proceso electoral, los venezolanos se abocaron precisamente a el llamado del Consejo Nacional Electoral, a la convocatoria de ese proceso, y con su participación, bueno, materializaron un proceso importante que fue adjudicado y materializado por el Consejo Nacional Electoral. Es por ello que lo
importante y fundamental de cara al proceso del 20 de mayo es la incorporación, es la participación activa de los venezolanos en este proceso electoral. No solo, el Consejo Nacional Electoral obviamente tiene la responsabilidad, es el director de la organización del proceso electoral, pero tiene dos vértices adicionales, por eso te hablaba del triángulo de la participación. Por un lado, los propios actores políticos, quienes están presentes a través de haber materializado sus postulaciones, quienes además ahora tienen un compromiso adicional que corresponde a la suscripción de un acuerdo donde hay algunas de las condiciones de garantías que ya te las voy a mencionar. En cuanto a que al reconocimiento de resultados. No solamente en base al reconocimiento, en base a aspectos tan fundamentales, por ejemplo, en el marco de la campaña electoral, como a la no difusión de cadenas con mensajes políticos, con mensajes claramente políticos en detrimento de los tiempos que tienen los demás candidatos. Bueno, esos son de los aspectos que te decía como parte del segundo vértice de ese triángulo de los actores, de las partes del proceso, pero el rol fundamental, protagónico, y te insisto, con esto lo tenemos los venezolanos, por una parte incorporándose masivamente a través de la notificación, notificándose, capacitándose como miembros de mesa y participando activamente en la jornada del 20 de mayo como miembros de mesa. Y la, pero auditoría, además de y la eso, auditoría de verificación claro, ciudadana, bueno, que se produce en parte caliente. de las actividades que cumplen los miembros de mesa, correcto. Pero además de eso, y lo fundamental, a través del ejercicio del voto. No hay forma alguna de que se puedan materializar cambios positivos a través de la crisis severa que vive el país sin que los venezolanos sean titulares y garantes del ejercicio de sus derechos políticos a través del voto. Es esa la herramienta por excelencia, Andrina, y yo les recuerdo, la inacción en nada contribuye, en la inacción el dejar de hacer, el no activarse en razón del ejercicio de los derechos políticos. Insisto, en la inacción en nada contribuye precisamente a aliviar y a contribuir en los cambios que requiere nuestro sistema político, nuestra democracia y el país. Rector, ¿qué le dice usted a los que piensan que no se puede creer en el actual Consejo Nacional Electoral? De hecho, uno de los puntos de debate en torno a la mesa de diálogo cuando se hablaba de este tema electoral era la modificación de los rectores que hacen vida en el Consejo. ¿Qué le puede decir usted a alguien que le dice que no cree en el Consejo Nacional Electoral? Es que el llamado es precisamente, si usted tiene dudas y discrepancias acerca de la administración del Consejo Nacional Electoral, lo que no puede suceder, Andrina, es que entonces el ciudadano deje de ejercer sus derechos políticos, se abstraiga, se separe, se aleje. Precisamente es todo lo contrario. Ahí el venezolano debe exigir más, debe hacerse parte del proceso y hacer observancia de cada una de esas fases. Incorporándose como miembro de mesa, tiene la facilidad de verificar el cumplimiento de cada una de las etapas en uno de los organismos electorales fundamentales como es la mesa electoral. Bueno, a raíz del seguimiento del todo el día del proceso electoral, de la auditoría de ese proceso, la suscripción de las actas correspondientes, bueno, y la sumatoria de que cada una de las mesas tenga la presencia activa de los venezolanos que han sido sorteados a través de este proceso que te mencionaba, contribuye enormemente a que los venezolanos podamos rescatar la confianza en el voto. De eso se trata, Andrina. Es que no debemos olvidar que parte de todo este problema que tenemos de debilidad desde el punto de vista de la organización del proceso y de la legislación electoral nace precisamente de la no participación. La ley electoral vigente es una ley aprobada en el año 2009 en una Asamblea Nacional unicolor o monocolor. ¿Producto de qué? De que sectores políticos no participaron en ese proceso electoral y bueno, ahí están parte de las consecuencias que tenemos una ley electoral que genera enormes desequilibrios y abrió un sinnúmero de discrecionalidades al Consejo Nacional Electoral para la organización del proceso en detrimento precisamente de los aspectos que hoy estamos señalando. Pero frente a estas circunstancias, lo que no puede suceder es que precisamente el venezolano considere que la parte de la solución a sus problemas es el no hacer nada, es el no expresarse. No, yo lo invito a que reflexione, estamos a tiempo a que se
involucre en la organización de este proceso electoral, en las distintas fases que se están organizando con la presencia activa de las organizaciones políticas postulantes, a que puedan, como te señalaba, ser parte de los miembros de mesa, ejercer el voto activamente y contribuir con esto al ejercicio pleno de sus derechos políticos y que a su voz sea escuchada a través del voto. El voto, insisto, es el instrumento por excelencia para materializar los cambios que el ciudadano, que el elector está en la búsqueda. Rector, el tema de la observación internacional, usted ha hecho referencia ya en varias ocasiones a la observación nacional, al proceso de responsabilidad que tiene cada uno de los miembros de mesa y también a la capacidad que tiene la sociedad civil de participar en este proceso como garante. La observación internacional ha sido también un tema de debate, incluso se había solicitado a la ONU que enviara una comisión a Venezuela para hacer un acompañamiento. Quiero que me exponga desde el punto de vista de semántica cuál es la diferencia entre un acompañante y un observador internacional. ¿Por qué organizaciones como el Centro Carter dejaron de acudir a los procesos electorales y ahora se delega en la CELA este proceso de acompañamiento internacional? ¿Y cómo se está haciendo hoy ese proceso de acompañamiento? Porque no solamente se trata del día del evento electoral, sino que hay varios tiempos previo al proceso electoral, el día del proceso y posterior. Lo deseable, Andrina, es que la observación electoral sea lo más nutrida posible. Además, quienes tenemos conocimiento de la configuración del sistema electoral venezolano y cómo funciona cada uno de los aspectos del componente, más bien estamos, como es mi caso, abiertos a que cualquier grupo de emisión o de observación electoral se haga parte del proceso, intercambie las experiencias del caso venezolano y pueda nutrirse o podamos establecer en base a las recomendaciones que se hagan de las distintas misiones, los ajustes que corresponden al sistema electoral. Cuando se planteó el acompañamiento o la invitación que hizo el Consejo Nacional Electoral a la Organización de Naciones Unidas para que nos acompañara en el marco de este proceso, bueno, lo primero que uno tendría que señalar es que los tiempos a través del cual el propio Consejo Nacional Electoral hace la invitación son muy cortos. Y esto no a instancias del Poder Electoral, sino, como te decía, y es por eso que partí señalándote de un proceso electoral sui generis, en virtud de que parte de quien ejecuta la convocatoria a este proceso electoral precisamente lo hace en usurpación de las funciones propias del Poder Electoral. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer en razón de eso? En definitiva, nos vamos a no ejecutar el ejercicio de nuestros derechos políticos o no vamos a participar activamente a través de esa herramienta del voto en la resolución de nuestros problemas. No, yo creo que es precisamente todo lo contrario, Andrina. Y en este caso, el Consejo Nacional Electoral sigue evaluando la posibilidad, no solo a través de lo que ya suscribió con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, quien de alguna manera ya es un invitado permanente, recurrente del Consejo Nacional Electoral, sino también a través de la invitación directa a distintas comunidades, bien sea se está haciendo contactos con la Unión de Países Africana, con algunos de los países latinoamericanos, en el marco de que se amplíe precisamente este grupo de observación internacional. Rector, se nos está agotando el tiempo y hay un tema bien importante que es la garantía de los derechos políticos y el llamado que usted hacía a través de sus redes sociales a suprimir la violencia de cualquier parte en estas manifestaciones políticas. Sí, el día de ayer se presentaron unos hechos muy lamentables en el municipio de Libertador, en Catia, donde un equipo de el candidato Henry Falcón resultó severamente lesionados, heridos. El diputado Teodoro Campos está hospitalizado. El diputado Teodoro Campos. Y estas circunstancias, Andrina, de que grupos violentos arremetan en contra de los venezolanos que están en uso y en pleno ejercicio de sus derechos políticos, no podemos nosotros permitirlo desde el punto de vista de quienes tenemos responsabilidades a través de los órganos del Estado. Es por ello que yo exhorto
a que los órganos de seguridad, la Fiscalía, establezca la identificación plena de estos ciudadanos, quienes de alguna manera el día de ayer violentaron flagrantemente derechos humanos, derechos políticos, y sean sancionados de forma inmediata de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. No podemos permitir a que se abra la puerta, esa compuerta peligrosa de la violencia política, y es por ello de que los órganos del Estado debemos de forma inmediata hacer lo que corresponde para evitar este tipo de mecanismos. Pero finalmente, Endrini, no quería dejar de señalar lo que corresponde a las condiciones propias del proceso electoral. Cuando hablamos de cara a este proceso del 20 de mayo, de que fueron revertidas todas las reubicaciones de los centros de votación, estamos hablando de aproximadamente 800.000 venezolanos que están regresando a su centro de votación natural. Cuando hablamos de que los consulados, por ejemplo el consulado del estado de la Florida, se reabrió y los venezolanos que están ubicados en el estado de Miami van a poder ejercer el voto en el consulado. Cuando te señalaba que los actores políticos se comprometieron y el Consejo Nacional Electoral tiene que ser garante de ese acuerdo en que no se va a hacer emisión de cadenas de contenido político en el marco de la campaña electoral, que los puntos de información de las organizaciones políticas van a estar alejados de 200 metros de los centros de votación para contribuir a que el venezolano pueda ejercer el voto con la libertad de su conciencia, sin ningún tipo de amedrentamiento. Cuando señalamos que los actores políticos tienen la posibilidad a través de un equipo de seguimiento que está dispuesto con el Consejo Nacional Electoral de ir haciéndole el debido aspectos a las actividades del cronograma electoral. Bueno, son todas estas actividades que contribuyen y que no fue así en los últimos dos procesos electorales, y es por ello que te señalaba de que en este caso se están de alguna manera avanzando en el sentido correcto hacia las condiciones electorales. Las condiciones electorales nunca serán óptimas porque son progresivas, entonces siempre podrán ser más, y la invitación en este caso es a quienes en algún momento consideraron a que estas condiciones electorales no eran las suficientes, a que las reevalúen y se orienten en el sentido de la participación, y le hagan la invitación a los venezolanos a que acudamos masivamente a las urnas electorales. Solo a través del voto, Endrini, con esto culmino, los venezolanos pueden impulsar los cambios que tanto amerita el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos.